Imagina ser el gobernante más sabio y poderoso de tu tiempo, bendecido con un don divino que todos admiran. Ahora, imagina perderlo todo por las decisiones que tomaste. Hoy te llevaremos a través de la vida de Salomón, un rey cuya historia es tan profunda y conmovedora que refleja nuestras propias luchas y triunfos. Este no es solo un relato de grandeza y caída. Es un espejo de nuestras propias vidas, donde cada elección que hacemos puede llevarnos a la luz o a la oscuridad. ¿Conoces la leyenda de un monarca dotado de una sabiduría incomparable cuya caída fue causada por su enorme harén? Te hablo de Salomón, un rey descrito en los textos sagrados como el más próspero, sabio y poderoso. A pesar de sus capacidades excepcionales para liderar Israel hacia su apogeo, su talón de Aquiles eran sus relaciones con innumerables mujeres. Este apego excesivo oscureció su discernimiento, transformando lo que podría haber sido el reinado más ejemplar en uno marcado por el fracaso. Salomón, bendecido con una sabiduría divina, transformó a Israel en un reino formidable, enriquecido con vastas riquezas y alianzas comerciales con naciones distantes. Sin embargo, su palacio albergaba un harén deslumbrante de 700 esposas y 300 concubinas provenientes de todos los rincones del globo. Entre ellas se encontraban princesas egipcias de mirada enigmática, nobles de Moab y damas de Amón, Edom y otros lugares, cada una con su propia historia y aspiraciones enredadas en la opulenta corte de Salomón. Este harén no solo era un símbolo de prestigio, sino también el centro de complicadas intrigas políticas y alianzas precarias. A través de estos matrimonios, Salomón fortalecía la estabilidad de su reino, con cada esposa aportando un fragmento de su cultura, lo que convertía al palacio en un mosaico vibrante de diversidad cultural. Sin embargo, estas relaciones también introducían nuevas deidades y rituales a Israel, poniendo a prueba la integridad de la fe del reino. Este vídeo explora la trágica paradoja de Salomón, un rey cuyo harén de 1000 mujeres precipitó su declive. Repasaremos desde sus legendarias dotes de sabiduría hasta su eventual caída. ¿Podía Salomón realmente dominar a los demonios? Y tras su muerte, ¿qué impacto tuvo en el destino del reino de Israel? Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios y consecuencias de su reinado. Viajemos atrás en el tiempo hasta la antigua Jerusalén, alrededor del año 990 a.C., donde nació un príncipe llamado Salomón, cuyo nombre simboliza la paz y la cercanía con Dios. Su nacimiento fue el resultado de la unión entre Betsabé y el rey David, el legendario pastor que venció a Goliat. No obstante, el comienzo de la vida de Salomón estuvo teñido por un secreto sombrío, la relación adúltera de su padre con Betsabé, quien entonces era la esposa de Urías, un leal guerrero del ejército de David. En un esfuerzo por encubrir su falta, David mandó a Urías al frente de batalla, instruyendo a sus soldados que lo abandonaran en medio del conflicto. Como resultado, Urías murió en combate, dejando una mancha en el origen de Salomón. Aunque las acciones de David no pasaron inadvertidas a los ojos de Dios, la muerte de su primer hijo con Betsabé fue considerada un castigo divino por el adulterio. Sin embargo, en medio del dolor y el arrepentimiento, se manifestó la misericordia divina. Dios perdonó a David y de esa reconciliación nació Salomón, simbolizando una ofrenda de paz entre el cielo y la tierra. El joven Salomón fue educado bajo la atenta guía de Natán, un profeta sabio y misterioso. Mientras David gestionaba el reino, Natán asumió el papel de mentor para Salomón, enriqueciendo su mente y espíritu con enseñanzas espirituales y revelaciones. Con su visión aguda y voz serena, Natán reconoció en Salomón un potencial extraordinario. El profeta detectó en él una sabiduría naciente y una promesa de grandeza, anticipando el destacado destino que aguardaba al príncipe. Por lo tanto, Natán ideó una estrategia audaz. Consciente de que Salomón no era el primogénito de David y que otros hermanos podrían aspirar al trono, el profeta, conocedor del oscuro secreto del adulterio entre David y Betsabé, madre de Salomón, decidió utilizar esta información estratégicamente. En reuniones privadas con el rey, Natán comenzó a insinuar que Salomón estaba predestinado a ser el sucesor. A través de palabras meticulosamente seleccionadas y visiones proféticas, persuadió a David de que nombrar a Salomón como heredero era un mandato divino. Gradualmente, David empezó a percibir en su hijo menor la promesa de un liderazgo exitoso y un futuro espléndido.
A medida que la salud de David declinaba y se aproximaba a su final, encontró la fuerza para consolidar su decisión y proclamar a Salomón como su sucesor legítimo. No obstante, Salomón, apenas un adolescente de 15 años, era consciente de que su ascenso al trono estaba marcado por potenciales amenazas. Las cautelosas advertencias de su padre le advertían sobre los enemigos que podrían conspirar para derrocarlo. Con una determinación sorprendente para su juventud, Salomón emprendió una rigurosa purga para consolidar su autoridad. Una de sus primeras acciones fue eliminar a Joab, el general principal de David, quien había apoyado la pretensión de Adonías al trono. De esta manera, Salomón demostró que su gobierno no toleraría oposición ni deslealtad. Después de asegurar su posición al eliminar a Adonías, Salomón procedió a extinguir cualquier futura rebelión. Sin embargo, su ambición no se limitó a consolidar el poder interno. Con una astucia que desafiaba su juventud, el joven rey buscó expandir y robustecer la capacidad militar de su reino. En un movimiento estratégico, Salomón estableció una alianza con el influyente faraón de Egipto. Esto lo logró casándose con la hija del faraón, uniendo así formalmente a las dos potencias, lo que no solo aseguraba la paz, sino que también fortalecía los vínculos diplomáticos entre Israel y Egipto. El matrimonio con la princesa egipcia, resplandeciente en sedas y adornada con joyas exóticas, resultó ser un triunfo diplomático. Sin embargo, Salomón creyó que aliarse a través del matrimonio con mujeres influyentes de otros reinos era el método más efectivo para expandir su dominio, una estrategia que eventualmente le traería complicaciones. No obstante, durante una noche serena, mientras el joven rey Salomón se encontraba en su descanso, se adentró en un sueño profundo y revelador. En ese sueño transformador, Salomón fue visitado por Dios, cuya voz resonante y llena de gracia le ofreció: «Pide lo que desees y te será concedido». Consciente de su juventud y la enorme carga de gobernar, Salomón humildemente respondió: «Has tratado a mi padre David con inmensa bondad, pues él caminó ante ti en verdad y justicia. Por lo tanto, te pido un corazón sabio y entendido para gobernar a tu pueblo, para distinguir entre el bien y el mal, ya que, ¿quién es capaz de gobernar a este vasto pueblo que me has confiado?». La solicitud de Salomón fue bien recibida por Dios, quien admiró la nobleza de sus intenciones y su anhelo de liderar con sabiduría. Complacido, Dios le dijo: «Ya que has pedido esto y no has buscado larga vida, riquezas o la derrota de tus enemigos, sino que has solicitado entendimiento para administrar justicia, cumpliré tu deseo. Te otorgo un corazón sabio y entendido, tan excepcional que no ha existido alguien como tú antes, ni surgirá alguien igual después de ti». Salomón emergió de su sueño portando el don más extraordinario que un líder pudiera recibir: la sabiduría y el discernimiento directamente otorgados por Dios. Este encuentro celestial se convirtió en un momento decisivo en su vida, equipándolo excepcionalmente para gobernar a su pueblo con justicia, compasión y una comprensión sin precedentes. La fama de la sabiduría del rey Salomón trascendió fronteras, atrayendo a individuos de distintas tierras deseosos de escuchar sus enseñanzas y consejos. Tal como se menciona, todos los monarcas del mundo deseaban encontrarse con Salomón para aprender de la sabiduría que Dios había instaurado en él. Un ejemplo de su discernimiento se manifestó en un incidente notable, cuando dos madres se presentaron ante él, cada una alegando ser la madre biológica del mismo niño. Con emociones a flor de piel y lágrimas desbordantes, las mujeres narraron sus historias, implorando justicia y la afirmación de su maternidad. El niño en cuestión reposaba en los brazos de una de ellas, incrementando la tensión en la cámara real. Salomón, imbuido de la sabiduría divina, prestó cuidadosa atención a las palabras de las dos mujeres. Con una mirada intensa y una voz decidida, propuso una solución sorprendente que dejó a la audiencia muda. «Traigan una espada, corten al niño en dos y denle la mitad a cada una». Un silencio abrumador se apoderó del ambiente mientras todos los presentes esperaban, asombrados por la audaz propuesta del monarca. En ese instante crítico, la auténtica madre del niño, movida por un amor incondicional y un profundo dolor, suplicó: «Por favor, señor, entréguenle el niño a ella y no lo lastimen». Por otro lado, la otra mujer, demostrando una frialdad alarmante, estuvo de acuerdo con la propuesta de dividir al niño.
Ante esta reacción, Salomón dictó su decisión final. Entreguen el niño a la primera mujer y no lo lastimen. Ella es su verdadera madre. La astucia de Salomón había prevalecido, revelando la verdad y salvaguardando la vida del pequeño. La madre genuina, guiada por un amor desmesurado, había optado por ceder a su hijo antes que verlo perecer, en contraste con la otra mujer, cuya indiferencia expuso su falta de vínculo maternal. La fama de este juicio excepcional se difundió con rapidez a través del reino, y los habitantes de Israel se asombraron ante la sabiduría celestial reflejada en su monarca. Como se registra, todo Israel respetó al rey al escuchar el veredicto que había pronunciado, pues reconocieron en él la sabiduría de Dios para impartir justicia. Este incidente se erigió como una prueba perdurable de la sabiduría y perspicacia que Dios había otorgado a Salomón. Su habilidad para impartir justicia de manera aguda y compasiva fortaleció su estima y admiración entre su pueblo, afianzando su liderazgo y cimentando un legado que perduraría a través de las generaciones. A pesar de ello, la población continuaba practicando rituales en altares al aire libre y en lugares elevados, ya que no existía aún un templo consagrado a Jehová. Motivado por esto, Salomón se planteó el ambicioso proyecto de edificar el primer templo de Israel. No obstante, carecía de los recursos necesarios para construir el magnífico templo que visualizaba. Por ello, inició gestiones para establecer una alianza con Hiram, el rey de Tiro, conocido por su habilidad constructora y la abundancia de recursos naturales de su reino. Salomón, en su iniciativa, envió emisarios a Hiram con una propuesta decidida. Le comunicaron: «Como bien sabes, mi padre David no logró construir un templo para Jehová su Dios debido a las constantes guerras que enfrentó, hasta que Jehová sometió a sus enemigos. Pero ahora, Jehová mi Dios me ha brindado tranquilidad en todos los frentes. No enfrento oposición ni peligros inminentes. Por lo tanto, he decidido construir un templo en honor a Jehová mi Dios, tal como Jehová prometió a mi padre David, diciéndole: tu hijo, a quien colocaré en tu trono, será quien construya el templo en mi nombre». Hiram, impresionado por la estatura de Salomón, aceptó con entusiasmo su oferta, comprometiéndose a suministrar la madera de cedro y ciprés requerida, junto con el talento de sus diestros artesanos. A cambio, Salomón acordó enviar suministros de alimentos y otros bienes a Tiro, creando así un intercambio provechoso para ambas partes. Con los recursos adquiridos mediante esta alianza, Salomón comenzó la edificación del Templo de Jerusalén, un empeño que se extendería durante 7 años. La construcción del templo, bajo la dirección del rey Salomón, se caracterizó por su extraordinaria precisión y magnificencia, siguiendo los mandatos divinos tal como se documenta. La estructura que Salomón erigió para el Señor medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Se prestó especial atención a cada aspecto del templo, desde sus fundamentos hasta los detalles más finos. Los interiores fueron revestidos con cedro y cubiertos completamente en oro puro, estableciendo un entorno de veneración sin igual. Salomón construyó la casa y la completó, revistiendo los muros interiores con tablas de cedro desde el suelo hasta el techo. No obstante, la visión de Salomón no se limitó al templo. Durante 13 años, también se dedicó a la edificación de su propio palacio, una majestuosa estructura que demostraba su poder y riqueza. Como se menciona, Salomón edificó su casa en 13 años y la terminó por completo. Este palacio era una maravilla arquitectónica, con amplias salas, columnas imponentes y jardines exuberantes, diseñado para impresionar y reflejar la grandeza del rey. Todas estas construcciones fueron hechas de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, tanto por dentro como por fuera, desde los cimientos hasta los remates, incluso en el gran atrio. La construcción tanto del templo como del palacio de Salomón no solo cambió el panorama físico de Jerusalén, sino que también estableció al reino de Israel como una potencia económica significativa. La fama de la sabiduría y riqueza de Salomón se esparció rápidamente por todo el mundo conocido, atrayendo a reyes y reinas de tierras lejanas que deseaban conocer al monarca que había transformado a Israel en una nación próspera y poderosa. Entre ellos, la reina de Saba se destacó por su audacia y determinación. Fascinada por las historias que había oído, la reina de Saba emprendió un viaje épico para encontrarse personalmente con Salomón,
con una impresionante comitiva y regalos exóticos, llegó a Jerusalén, decidida a poner a prueba la sabiduría del rey. Sin embargo, Salomón, con su aguda inteligencia y conocimiento divino, respondió a todas las preguntas de la reina con una claridad y profundidad asombrosas. La reina de Saba quedó impresionada, reconociendo que la sabiduría de Salomón superaba todas sus expectativas. Le dijo al rey: «Es cierto todo lo que escuché en mi tierra sobre tus logros y tu sabiduría, pero no lo creí hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. No me contaron ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan con creces la fama que había llegado a mis oídos». Aunque la sabiduría de Salomón era su característica más destacada, no era lo único que lo hacía notable. Su riqueza y esplendor también eran famosos. En su reino abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas, y su trono era una obra maestra de marfil y oro puro. La prosperidad que Israel experimentó durante el reinado de Salomón se reflejaba en todos los aspectos del reino. El comercio estaba en auge y la abundancia era evidente en todas partes. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro puro. La plata no se consideraba valiosa en los tiempos de Salomón. Salomón no solo fue un rey dotado de gran sabiduría y prosperidad, sino también un autor inspirado por Dios. En sus escritos dejó plasmada la sabiduría divina en textos que han perdurado a lo largo de los siglos. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares atribuidos a Salomón se han convertido en tesoros de la literatura bíblica, proporcionando consejos prácticos, profundas reflexiones sobre la vida y una celebración del amor puro. En Proverbios, Salomón ofreció enseñanzas para guiar a las futuras generaciones. El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En Eclesiastés, meditó sobre la transitoriedad de la vida y la necesidad de buscar a Dios. La conclusión de todo lo que se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es lo esencial del hombre. Y en Cantares, exaltó la belleza del amor y la intimidad entre un hombre y una mujer. Grábame como un sello en tu corazón, como una marca en tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte. Los celos, implacables como el Seol. Sus llamas son brasas de fuego, una llama poderosa. Salomón, el rey conocido por su sabiduría y prosperidad, dejó un legado que perduraría a lo largo de las generaciones, demostrando el favor de Dios sobre un hombre que buscó la verdad y la justicia en un mundo a menudo envuelto en la oscuridad. Sin embargo, en medio de su grandeza y sabiduría, Salomón cometió un grave error al sucumbir a una tentación que lo condujo por un camino peligroso. A pesar de las advertencias divinas, se dejó llevar por el amor hacia mujeres extranjeras, acumulando un harén sin igual en la historia. Tal como está escrito, Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El impresionante palacio de Salomón, un complejo de piedra y cedro, albergaba un secreto tan vasto como su sabiduría: un harén de 1000 mujeres. Desde princesas etíopes con piel de ébano hasta hijas de faraones con ojos que contenían los misterios del Nilo, cada mujer era un universo, una historia, un enigma que el rey se deleitaba en explorar. Los pasillos del palacio vibraban con sus risas, susurros y cantos. No eran simples figuras en su corte, cada una tenía un papel en el amplio tejido político y cultural del reino. A través de ellas, Salomón formó alianzas perdurables, aseguró la paz con reinos distantes y amplió su conocimiento sobre los diversos pueblos y culturas que bordeaban su reino. Sin embargo, este entramado de relaciones también era un terreno de intrigas y celos, donde cada favor del rey podía desencadenar rivalidades que ardían en silencio en los pasillos adornados con tapices exóticos. No obstante, el brillo de su corte y la diversidad de su harén también trajeron consigo sombras. Los dioses extranjeros se infiltraron en Jerusalén junto con sus sacerdotisas y rituales, poniendo a prueba la firme fe monoteísta del pueblo de Israel. Estatuas de Baal y otros dioses comenzaron a aparecer en los lugares altos mientras Salomón, atrapado en la red de sus alianzas matrimoniales, se alejaba cada vez más de las leyes de sus antepasados. Salomón, el mismo hombre que había erigido el majestuoso templo de Jerusalén para honrar al Dios de Israel, ahora construía altares para Astarte, Milcom y Moloc, dioses abominables de las naciones vecinas. La idolatría se había enraizado en su corazón.
oscureciendo su juicio y alejándolo de la sabiduría divina que alguna vez lo había caracterizado. Entonces el Señor, al observar el corazón desviado de Salomón, se llenó de ira y tristeza. Aquel a quien había colmado con sabiduría y riquezas incomparables, había abandonado sus mandamientos para adorar a dioses falsos. En su justa indignación, Dios confrontó a Salomón y le advirtió sobre las consecuencias de sus actos. Puesto que has hecho esto y no has guardado mi pacto ni los estatutos que te ordené, arrancaré el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. El aviso divino retumbó en la mente de Salomón como un estruendoso trueno. El reino que había edificado con sabiduría y dedicación se fragmentaría y sería entregado a otros tras su muerte. La desobediencia y el culto a ídolos plantaron las semillas de la discordia y la división en una nación que antes había sido unida bajo su gobierno. Salomón, conocido por su prosperidad y sabiduría, cedió a las tentaciones y se desvió del camino correcto. Su historia se convertiría en una lección para las futuras generaciones, una prueba de que incluso los más sabios y poderosos pueden caer si se apartan de las enseñanzas divinas. Como se dice en Proverbios, uno de los libros atribuidos a Salomón, hay un camino que parece correcto al hombre, pero su final es camino de muerte. Fue en ese momento cuando las repercusiones de la idolatría y la desobediencia de Salomón comenzaron a hacerse evidentes. Surgieron adversarios tanto dentro como fuera de su reino, dispuestos a aprovechar la debilidad espiritual del monarca para sus propios propósitos. Uno de los más destacados fue Jeroboam, un siervo de Salomón, que había sido secretamente ungido por el profeta Ahías para gobernar sobre 10 tribus de Israel. Toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Consciente de su destino profético, Jeroboam se rebeló contra Salomón, buscando usurpar el reino, la sabiduría y la prosperidad que antes habían caracterizado su reinado, pero ahora estaban amenazadas por la división y la discordia. Sin embargo, en un momento de lucidez y arrepentimiento, Salomón volvió su corazón hacia Dios, reconociendo la futilidad de su idolatría y la vanidad de sus deseos mundanos. El monarca sabio plasmó su espíritu en el libro de Eclesiastés, una emotiva crónica de su búsqueda de sentido y propósito en la vida. Con palabras llenas de emoción y sabiduría, Salomón meditó sobre la fugacidad de la existencia humana. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, declaró el predicador. A través de sus escritos, el rey expuso sus conflictos internos, sus acciones y su eventual comprensión de que solo en Dios reside la verdadera satisfacción y significado de la vida. Eclesiastés se transformó en el legado de la sabiduría de Salomón, recordando a las generaciones futuras que buscar la felicidad en bienes materiales y placeres mundanos es, al final, fútil y vacía. Solo al centrar nuestras vidas en Dios, podemos encontrar la paz y el propósito que deseamos. Después de gobernar durante 40 años, Salomón, el sabio y próspero monarca, respiró por última vez. Al cerrar sus ojos, dejó un legado de esplendor y sabiduría, aunque también un reino al borde de la división. Su hijo Roboam asumió el trono, heredando un territorio ya afectado por signos de fragmentación y conflictos. La muerte de Salomón marcó el cierre de una era de inigualable esplendor y sabiduría en la historia de Israel. Sin embargo, su legado continuaría a través de sus escritos y las enseñanzas de su vida. A pesar de sus errores y fallos, Salomón sería recordado como un rey cuya sabiduría y riqueza asombraron al mundo, y cuyo arrepentimiento final subrayó la importancia de mantener a Dios en el centro de nuestras vidas. Un detalle sorprendente en la historia de Salomón, que no proviene de la Biblia, sino de leyendas desarrolladas en textos apócrifos y escritos como el Testamento de Salomón, cuenta que este rey no solo era sabio y un gran constructor, sino que también poseía un anillo mágico conocido como el Anillo de Salomón. Según estas tradiciones, el arcángel Miguel le otorgó este anillo, dándole el poder de invocar, controlar y desterrar demonios. Salomón utilizaba estos poderes para obligar a los demonios a realizar tareas o a colaborar en la construcción del Templo de Jerusalén, entre otras actividades. Estos relatos, cargados de simbolismo, deben ser interpretados en su contexto cultural y religioso, reflejando el interés y la fascinación por lo sobrenatural,
y atribuyendo a Salomón habilidades que amplifican su ya legendaria sabiduría y poder. De esta forma, la historia de Salomón se convirtió en un testimonio vívido de los altibajos de la vida humana. Muestra cómo, incluso aquellos dotados con gran sabiduría y poder, pueden ser vulnerables a la tentación y al pecado. Salomón, conocido por su extraordinaria sabiduría y sus logros impresionantes, también tuvo momentos de debilidad y errores. Su vida refleja la complejidad de la condición humana y la facilidad con la que uno puede desviarse del camino recto. Sin embargo, la narrativa de Salomón no termina en sus fallos. Su historia también resalta la inagotable gracia y el perdón de Dios, que están siempre disponibles para quienes se arrepienten sinceramente y buscan la reconciliación divina. A través de su arrepentimiento final, Salomón demuestra que, sin importar cuán lejos uno se haya desviado, siempre es posible retornar a Dios y encontrar en Él el perdón y la redención. Así, la vida de Salomón se convierte en una lección poderosa sobre la importancia de la humildad, el arrepentimiento y la búsqueda constante de la guía y el favor de Dios. Si esta historia te ha impactado, me encantaría saber cuál de los aspectos de Salomón te impresionó más. ¿Qué enseñanza te llevas de esta historia? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leerlos. Tu opinión es muy valiosa para todos nosotros. Hasta la próxima.